pero definitivamente sentía que tengo una deficiencia teórica de cómo aproximarme a hacer este rescate. Entonces tengo la suerte de conocer a un costarricense, querido amigo de hace muchos años, que es profesor en la Universidad de Valladolid, y él se ha dedicado una parte de su vida a discernir o tratar de reconstruir cómo era que se bailaban en Europa danzas medievales y danzas renacentistas. No Reinaldo de Alvejex. Me puse en contacto con Reinaldo y dije, mira, tengo este proyecto y me gustaría que me ayudaras y que me orientaras a tratar de sacarlo adelante. Hay un feedback por aquí medio extraño. Por la posición de la... Después por la por este lado. Que me echaron la mano para ver cómo podría yo traer este trabajo. Le expliqué la situación y me dice, Mario, lo que vos pretendés hacer me parece que es del lado de la etnomusicología. Así que me puse en contacto con un profesor, un especialista en la Universidad de Valladolid, y ahí me he ido metiendo poco a poco en el campo de esta especialidad nueva. Les comunico con toda sinceridad que he sentido amor a primera vez. No sé, pero me flechó la etnomusicología. Y me siento ante la vastuosidad del océano en este momento. ¿Ya? Yo puse un proyecto de investigación y de pronto me siento con que estoy en un ambiente muy rico, con una gran cantidad de posibilidades y de conocimiento. Y se me ocurre que la etnomusicología, sospecho, porque no soy etnomusicólogo, pero se me ocurre que la etnomusicología puede arrojar mucha información valiosa para estudios de tipo histórico. Y esa es la razón por la cual estoy aquí. Se centra la etnomusicología en el estudio de la música en su contexto social. Una pariente cercana de esta anterior que se hablaba era la musicología. Pero la musicología trata específicamente del tema musical, del problema musical. No le interesa dónde se hace. Mientras que la etnomusicología, y más adelante vamos a verlo todavía con más precisión, que se interesa más por la producción musical, pero en estudiando cuáles son las razones culturales que dan esa producción. Por eso es que en mi supuesta reconstrucción para mí es fundamental la etnomusicología, para enterarme o tratar de entender cómo era la Punta Arenas de principios del siglo XX. Dice ahí entonces que casualmente el objeto último del etnomusicólogo pues es exactamente la función social de la música. Por favor. Se remonta la musicología tiempos atrás. En 1700 y algo aparece en un diccionario francés una especie de definición de esta especialidad. En 1885, esto es importante, se inicia el proceso de revisión de la superioridad cultural occidental. Y de esto hay un ejemplo muy hermoso, y el que se llevó ese golpe fue un compositor francés que se llamó Claude Debussy. Él tuvo la oportunidad de escuchar a dos grupos musicales, uno era Cochinchina y otro el gamelán, uno de los tantos gamelanes de Havas. Y quedó totalmente sorprendido y maravillado de la riqueza musical, de la riqueza en cuanto a material musical de estos grupos. Y él lo dijo claramente en la Europa de aquel entonces, dice: lo que acabo de escuchar, ni el contrapunto de Palestina alguna vez se soñó esto, ni los ritmos más complicados nuestros son capaces de acercarse a lo que hace esta gente. Y es que de alguna manera pues, Europa pensaba que lo que ellos hacían era lo mejor, y además que para hacer algo bueno tenía que ser complejo, para que algo fuera bello tenía que ser complejo. Y nos hemos dado cuenta definitivamente de que no, eso no es la única manera en la cual podemos medir.
Ese pensamiento de Debussy fue fundamental para la práctica musical, a tal punto que, por ejemplo, aquí en nuestra América tenemos un ejemplo de una respuesta lapidaria de un compositor cuando alguna vez visitó París. Se trata del compositor brasileño Héctor Villalobos, y cuando él visita París, un periodista que lo entrevista le dice: maestro, usted viene aquí a Europa a aprender cómo se hace música. Entonces el señor le dice: no, amiguito, yo lo que vengo aquí es a enseñarles a ustedes cómo hacemos la música del otro lado del charco. Y es que así es, cada quien, cada pueblo hace la música como quiere, no necesariamente se tiene que decir o meterla en un preconcepto de que es buena o mala música. Pero ya en esa época se empieza a eliminar dichosamente ese concepto. Se le conoce a la musicología también como musicología comparada. Y en 1959 es cuando Kunz, por primera vez, ya la denomina como etnomusicología. Poco tiempo después, 1985, que es uno de los etnomusicólogos más importantes del momento, replantea sus objetivos y en consecuencia también los métodos de análisis, y la define como el estudio de ciertos procedimientos musicales practicados en sociedades cuya descripción compete de ordinario a la etnología. Entonces, de paso, la etnomusicología, yo creo que por eso es que nos enamoramos, porque la etnomusicología se parece mucho a mi instrumento, la guitarra. La guitarra es un instrumento que originalmente no tiene mucho repertorio. En realidad, el repertorio original para guitarra es la mayoría. Entonces los guitarristas pasamos robándole repertorio al resto de instrumentos. Y que eso me da la sensación que la etnomusicología le anda robando ideas a un montón de disciplinas. Tal vez por ahí la afinidad. En cuanto hay dos aproximaciones al objeto de estudio. Uno es étnico y el otro es ético. Una vez más, aquí tomando ideas de otro lado. Esto viene de la lingüística, ético y fonético. El otro etnomusicólogo importante es el señor Blackie, y él se considera que es un representante de la aproximación étnica al objeto de estudio, mientras que el francés Aron es del lado ético. Blackie dice que, como explican los miembros de una sociedad, el significado y los motivos de una costumbre, eso es lo que el etnomusicólogo debe estudiar. Y Aron dice que es la descripción de los hechos por cualquier observador sin interés por descubrir el significado de los agentes involucrados legales. Ahora, pienso que en una buena investigación etnomusicológica deben de mezclarse las dos aproximaciones. Hay más de la teoría, pero me parece que estos dos puntos son los más representativos de ambos etnomusicólogos. Blackie dice que si tanto las estructuras musicales como las estructuras sociales son productos de procesos cognitivos particulares a una cultura, tiene que existir, en consecuencia, una correspondencia entre normas de la organización social y normas de la organización musical. La tarea principal del etnomusicólogo será, pues, descubrir estas relaciones estructurales. Ahora, por otro lado, dice que la etnomusicología está orientada al estudio de la sistemática de las músicas étnicas o tradicionales en su contexto cultural, teniendo en cuenta todo aquello que pueda esclarecerlas desde el interior, entonces las voces y los instrumentos que las producen, así como también las representaciones que de ellas hacen sus usuarios. En un principio se pretende que la etnomusicología verse exclusivamente sobre lo que es música tradicional, más que nada música de tradición oral. Se ha mantenido un poco fuera lo que es la producción musical, vamos a llamarla de concierto, o lo que la mayoría de la gente llama como música clásica. Pero sin embargo también hay los musicólogos que dicen que eso también es susceptible de estudio, que también debe de estudiarse. Y de hecho el pensamiento de origen africano
que toma forma en Cuba. Los instrumentos de percusión africanos no vienen variados, es decir, no vienen pegados. Sí hay unos más grandes que otros, pero no vienen pegados. Es el bongo el único instrumento de esos que usa dos instrumentitos de percusión y se pega. Ahora bien, el bongo, el más pequeño, se le dice que es el macho, y el más grande se le dice que es la hembra. Lo interesante del asunto, y aquí viene la pregunta, ¿por qué todos los percusionistas aprenden que se toca siempre el macho y que para los acentos de la música se golpea a la hembra? Entonces en Cuba dicen a la hembra palo, al macho para acariciar. Entonces, sí, es una pregunta, aparte que la música ya de por sí es machista, y además de machista podríamos decir que también es xenofóbica. Vamos a entrar en esos detalles aquí, pero que si es machista, en música se habla que el tiempo fuerte de un compás es del macho y que el tiempo débil es del masculino y que el tiempo débil es femenino. Bueno, ¿por qué todavía en Cuba se hace más énfasis a la hora ya de explicar cómo se toca el instrumento? Preguntas de tipo etnomusicólogo, sin lugar a dudas, y que sus respuestas a lo mejor no nos van a gustar. Por favor. Estos teóricos, en resumidas cuentas, entonces, se preocupa hablar por el estudio del ser cultural y ahora se preocupa por el sistema musical. Luego de hacer este estudio, que lleva la parte de reconstruir, de tocar, de enterarse para qué y cuál, viene la parte que me parece interesante, que es lo que obtiene la etnomusicología. Obviamente el contexto que origina la música estudiada, algunos rasgos descriptores de los pueblos, datos sobre la dimensión estética del pueblo, rasgos culturales, problemas, inquietudes y pensamiento trascendental. Sobre los datos sobre la dimensión estética, me recuerda lo que les hablaba en martes, la manera en que Emilia Prieto definió las canciones del baile central. Ella decía que eran canciones como achoyatadas, porque así colgaban los chayotes en el achayotadas. Como cuentan los chayotes en una barbacoa, pues así me parecía que eran las canciones. Son esas canciones lentas, tristes, probablemente todos hemos escuchado y que son características del baile central. Pero la pregunta, ¿por qué? Láscares había hecho un estudio muy interesante hace muchos años en donde hablaban más o menos de las razones por las cuales el baile central tiene ciertas características, el montañés, ¿no? El tipo que vive solo en la montaña, que vive aislado, el tipo desconfiado, porque da miedo que se le metan a sus terrenos. Bueno, es lo que produce este tipo de música. Entonces, la dimensión estética del pueblo definitivamente a encontrar mucha información. Pretende la etnomusicología encontrar los porqués de las culturas musicales, ayudar a los miembros de la cultura estudiada a dar a conocer toda su riqueza, proporcionar una base científica para la autocomprensión musical de cualquier pueblo, y dar a la humanidad una forma de conocer al hombre qué es, qué fue y hacia dónde. El etnomusicólogo tiene que ser una persona que camine en los dos mundos, tiene que manejar definitivamente un instrumento musical, es decir, no puede ser solamente teórico, pero también tiene que conocer la parte teórica. Para lograr los objetivos de las investigaciones, el musicólogo entra en la otra cultura musical para verla desde dentro y llegar a un mejor entendimiento de la manifestación musical en estudio. El investigador debe aprender a ejecutar el objeto de estudio. Les pongo otro ejemplo en ese sentido. El periodo postromántico sepultó la música anterior, lo que es música de concierto, la sepultó. De tal manera que cuando Felix Mendelssohn, compositor alemán, descubre por allá perdida una obra de un gran compositor del periodo barroco, Juan Sebastián Bach,
pues dice, esto es música muy buena, la monta y tal, pero la monta bajo el concepto romántico. Si observábamos, se escuchaban algunas deficiencias y los músicos se preguntaban, ¿cómo es posible que un compositor tan bueno, cómo va, componga tan mal para orquesta sinfónica, ese instrumento tan mal? Pensaron, aquí lo que hace falta es un instrumento de la época, el clavecín, es una cosa parecida a un piano, pero tiene un sonido mucho diferente. Entonces el primer músico que metió un clavecín a tocar con una orquesta sinfónica fue otro alemán, Karl Richter. Estamos hablando de 1950 más o menos. Y hay todavía muchas grabaciones de este músico en el mercado. El problema sigue existiendo. Entonces pensaron, aquí tiene que hacerse algo con los instrumentos, debe ser que estamos tocando con otro tipo de instrumentos. Entonces se fueron ver grabados, museos, colecciones y tal, y vieron que los instrumentos de la época se construían de manera distinta, por lo tanto iban a sonar distintos. Entonces vamos a tocar estos instrumentos. Ya aparecen instrumentos renacentistas, instrumentos barrocos, pero tocados todavía a la usanza moderna. A mí me pasó. Y me enamoré de esta música y empecé a tocar instrumentos parecidos a la guitarra, uno que se llama laúd, pero con mi técnica de guitarrista. Y así hay muchas grabaciones. Un gran guitarrista inglés que se llama Julian Green, que él tocó laúd y grabó con laúd mucho repertorio del Renacimiento. Pero seguía sonando la cosa mal. El instrumento, poco a poco, la reconstrucción del instrumento fue llevando al músico a acercarse a cómo tocar esa música, cómo modificar su técnica, es decir, cómo poner sus manos sobre el instrumento para tocar esa música. Don Eduardo, que es chelista, también toca otro instrumento de esa época que se llama viola de gamba, así que no me va a dejar mentir que cuando él toca cello tiene que tener una técnica particular que es totalmente distinta a cuando toca la viola de gamba. Entonces, por eso es que el musicólogo tiene que ser instrumentista, porque él tiene que meterse, tiene que empezar a tocar desde adentro, no puede ser desde fuera, porque si no toda esa información, ese contexto ya cultural y social, eso no está en el papel, eso no está en que me lo expliquen, eso tengo que sentirlo, eso tengo que vivirlo, eso tengo que experimentar. Si tengo que andar con un grupo de músicos de Cimarrona, Juan José, necesariamente tengo que emborracharme con él. Muy bien. Así que es una persona que tiene que trabajar en ambos patas. Dice que no es muy difícil. De hecho, nosotros en la carrera de música, en el plan de estudios, tenemos una materia que es alcohol 1, alcohol 2, alcohol 3, y ahí vamos, si esto está articulado. Para que funcione la etnomusicología, que sea realmente efectiva, tiene que actuar permanentemente en relación con la antropología, con la historia, con la sociología, con la teología, con la semiótica. Es decir, es definitivamente una ciencia que tiene que trabajar de la mano con estas otras ciencias. Se me ocurre, por ahí leí a este maravilloso autor que es Humberto Eco, en el librito que es la definición del arte. Él se refiere, al compositor, pero a mí me suena también que es aplicable al musicólogo. Dice, es tarea la palabra que puse en un musicólogo, es tarea del etnomusicólogo situarse voluntariamente en el centro de una red de relaciones inagotables, elegir, por así decir, él mismo sus grados de aproximación, sus puntos de coincidencia, su escala de referencia. Es él ahora quien trata de utilizar a un mismo tiempo la mayor cantidad posible de gradaciones y dimensiones, de dinamizar, multiplicar y extender hasta el último límite sus instrumentos de asimilación. Y a veces, como habla más una imagen que las palabras, yo me despido con
influencias, o se puede dividir en dos zonas geográficas marcadas. Una es la música de influencia directamente europea, y la otra es donde esta música se mezcla con la parte africana o el componente africano. El componente africano lo vamos a encontrar en todo lo que es el Caribe urbano. Estamos hablando de Cuba, Veracruz, todas las Antillas, toda la costa del Caribe centroamericana, Panamá, Colombia y Venezuela. Ahí es donde tenemos la influencia negra. Costa Rica tiene una excepción, que es Guanacaste. Guanacaste, por supuesto que hay una gran influencia negra, pero esta se quedó más que nada en los instrumentos, en la quijada del burro, en el quicongo y en la marimba. La otra parte es de México hasta la Patagonia, en donde es prácticamente música europea, pero aquí lo bonito es que es música europea renacentista. De hecho, hubo una época en donde los europeos, cuando estaban reconstruyendo cómo era que se tocaba esa música en Europa en el Renacimiento, se venían a América, y en América escuchaban a los músicos del pueblo tocando su música con sus instrumentos, y ahí empezaban a extraer la información. Está el caso que fue descubierto, no sé si en 1900 y tanto, de aquella colonia, país o nación fundada por jesuitas, en donde todavía en nuestros días los habitantes nativos de la zona siguen haciendo adoración a San Ignacio de Loyola con atriles del periodo barroco, con instrumentos barrocos y con música barroca italiana, que ya esto es pura tradición oral. Ellos ponen los atriles y ponen la música, pero no están leyendo nada, es pura tradición, y lo toman a la usanza barroca. Bueno, de esa música, de esa influencia estrictamente europea renacentista, en América quedó marcada la combinación o las dos maneras posibles de agrupar los ritmos, que es ritmo binario o ritmo ternario. Un ritmo binario, por ejemplo, un tango. Entonces, si uno mueve los pulsos por compás, pues si se va 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso es el ternario. Cualquier marcha, el ritmo nacional, etc. Ritmo ternario es un vals. Eso es un vals. En el Renacimiento hacían danzas que la danza podía tocarse como si estuviera acentuada en 3 y también como si estuviera acentuada en 4, es decir, en binario o en ternario. Ellos escribían y simplemente usted la quiere acentuar en 3, ven, me quiere 4, ven, y suena una cosa distinta. Eso vino a América Latina, pero nosotros, nuestros antepasados, en lugar de hacerlo separado, dijeron, ¿y por qué no lo hacemos de una sola vez? ¿Y por qué no mezclamos eso? Por ejemplo, aquella canción de Leonard Bernstein de Amor sin barreras. Esa es una combinación de la acentuación de compás a compás de 3 a 2. Rítmicamente nosotros a la hora de tocar hacemos eso. Hay una parte del rasgueo de la guitarra que va en 2 y otra parte que va en 3. Por ejemplo, una chacarera argentina. Esto es de Ariel Ramírez. Estoy haciendo la parte que hace taca, 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 con taca,
tipo costarricense también. Antes de eso voy a tocar otra combinación de esas, que sería también argentino, que es un malambo. Dicho sea de paso, estos, para los que conocen el luthier, también el luthier usa mucho esta introducción. Si está con la del fallador, no me asusta el acertijo. Esto es un malambo. Ahí está la misma combinación de 2 y 3. Ahora viene Costa Rica, el tambito nuestro barrambero. La única diferencia que hay entre esto, internamente es lo mismo, aparte de la acentuación, pero la única diferencia entre esto y el resto de los ritmos es que a la hora de tocar el guitarrista, la parte en 3 diría 1, 2, 3, 1, 2, 3, taca, tica, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un guitarrista que no es costarricense va a poner con el dedo pulgar de la mano derecha un acento en el primer tiempo, y él va a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. El guitarrista costarricense el primer tiempo lo quita y va a hacer 2, 3, 2, 3, 2, 3. Y yo se paso muy tico, esto no es hecho de ¡ay, papito! O sea, la gente espera de ¡ay, papito! No, pero en la música está. Nos volamos desde el primer tiempo. Y entonces este pulgar hace 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Esa es la única diferencia hasta el momento encontrada en la manera de tocar en la guitarra un ritmo que mezcla esto que le digo que viene del Renacimiento, que es tocar compás binario y compás ternario, al mismo tiempo que está presente en toda la música latinoamericana, pero que en Costa Rica es el primer tiempo